No, la transmisión. yo quería aprovechar y decir unas palabritas al comienzo. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Ok. Yo soy maestro de GAN, soy maestro de Jardín de Infantes, y bueno, una de las Gananot, las maestras jardineras, entra al GAN y dice que pasó algo en tal y tal lugar en el mundo, ¿sí? Con un Sheliach de Chabad. Muchas cosas in- que, que pasaron alrededor de esta, o sea, de lo que pasó con este Sheliach que falleció. eh, y quería contar una coincidencia que pasó, que dijeron de que este Shaliach en su casamiento hace 2 años atrás decidió ponerse la chaqueta del Shaliach de Bombay en su casamiento. Y cuando le preguntaron por qué te pones la chaqueta de Shaliach, dijo porque yo quiero ir en la misma línea que ese Shaliach fue, que fue de entrega total a Dios. Y así como la vez pasada que falleció unos días antes A de veces no se la, puede. de la convención general de Shluchim en Estados Unidos, esta vez pasó lo mismo. Estamos a días, o sea, la gente ya comienza a venir pasado mañana a la convención en Estados Unidos, que una persona podría decir es casualidad, causalidad. Ay, no sé si se escucha o no se escucha. Te vemos, te escuchamos, adelante. Ah, perfecto. Ok. Em, Saliendo de esa situación que me contó en el GAN, me viene esta mujer y me dice, mira, yo tengo que mandar el próximo año a mi hijo a Estados Unidos. La verdad, pienso que lo voy a dejar en la tierra de Israel. Dice que la tierra de Israel es el lugar donde Dios dijo que es el lugar más seguro del mundo. Entonces, es peligroso salir de Israel. Ahora, si estas palabras hubieran salido hace un año atrás, o sea que es como la gente toman el tema de que una persona puede ver que las cosas afuera de Israel son diferentes y poder ver el hecho de que nosotros acá en la tierra de Israel vemos milagros día a día, hora a hora. Yo viajando ahora, viajé a Petah Tikva, en el cielo, en el camino, no hubo sirena, pero vi los, o sea, se llama bomba jet, que o sea, hicieron caer el ¿cómo se dice? Entonces, yo digo, depende, o sea, las cosas que se ven en el mundo, cohetes, exactamente, cohetes. Los cohetes, ahora, digo, una persona puede ver todas estas cosas que pasan y decir de qué lado estoy, ¿sí? Pasan cosas en el mundo, pero igualmente la sensación es que estamos en la tierra en donde los ojos de Hashem están en cada momento y momento. Y una persona que está afuera sufre más que nosotros, pienso, porque afuera no conocen lo que hay acá y la gente que vive acá, como si fuera que ya es una rutina, pero por otro lado es poder que Hashem nos ayuda a poder ver los milagros día a día que tenemos. Entonces, que quisiera pedir que nosotros hagamos este shiur. Rabino Frim quiere hacerlo en nombre de una persona que ya nos va a contar y nos va a decir un poquitito de esa persona, pero yo quisiera dar el nombre del Shaliach tan importante que es este Shaliach que estuve conoce cómo se dice en español. ¿Cómo se dice en español el lugar en donde está? Eh, en los Emiratas, Emiratos Árabes.
Emiratos Árabes, que es una persona que hizo todo lo posible para que gente que venga allá pueda comer kasher y cayó en manos de gente, Asesinos terroristas. asesinos terroristas que si Dios quiere, pe- pedimos en nuestra tefilá con todos juntos que si Dios quiere, todos ellos caigan y que ya venga Mashiach Tzidkenu. Así que Amén. bueno, Rabino y Mushka, adelante, comenzamos. Primero las damas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Bueno, para el que no me conoce, soy licenciada Mushka Confederac, soy psicóloga clínica y tengo experiencia en resiliencia. Además, cuento con 25 años de experiencia en la profesión. Mi enfoque es ecléctico, integrativo, desde la terapia cognitiva conductual, ya que tengo un posgrado en la terapia cognitiva conductual en Argentina y, y bueno, atiendo online y presencial. Y bueno, estamos aquí para hablar sobre resiliencia en tiempos de guerra, en tiempos de crisis y aportar un granito más a bajar, a, a intentar calmar un poco las aguas, a reflexionar. Así que bueno, este es un espacio que lo quise compartir con mi querido rabino Yehuda Cohen y mi otro querido rabino Jaime Flynn. Así que bueno, eh, les doy la palabra ahora. Gracias. Bueno, el tema de la resiliencia y de poder seguir adelante en épocas difíciles, sobre todo de guerras, donde se escucha de muerte y de todo tipo de cosas no agradables constantemente. Uno de los problemas es cómo eh, mantener la calma en la familia, mantener una cierta estabilidad, armonía, y que a pesar de que no se puede vivir 100% como siempre, hay que tratar de que los chicos, sobre todo, la familia sufra lo menos posible las consecuencias de todo esto. Y justamente esta semana siempre tenemos que vivir con el tiempo, es para Yad Toldot, las generaciones, la descendencia de Isaac. Estas son las generaciones de Isaac. Isaac, Abraham dio nacimiento a Isaac. Entonces, en primer término, para saber lo que significa la resiliencia y poder seguir adelante a pesar de las vicisitudes de la vida, es importante saber de dónde venimos. Venimos de Abraham Avinu, que fue el primero que atravesó, salió del otro lado de la zona de confort y no, a pesar de que él fue amenazado y lo quisieron quemar, quisieron eliminarlo, él siguió con su verdad y a Kadosh Baruj Hu no solo lo mantuvo con vida, sino que lo hizo Ab Amon Goim, un padre de muchos pueblos y sobre todo padre de este pueblo de Israel, padre de todos los judíos que Bezrat Hashem aprendemos de él y seguimos su camino de todos los sabot. Y el otro punto es saber hacia dónde vamos. Y para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber cuál es la tarea que Akadosh Baruj Hu nos dio a cada uno de nosotros. Y para llegar a eso tenemos que ir un poquito más atrás y saber la importancia de esa tarea que nos dio. Y para saber cuál es la importancia de esa tarea, tenemos que saber quién es ese que nos dio. Entonces, la confianza es la base del éxito. En Kabbalah
la confianza tiene dos vertientes. Dentro de la Sefirot, ustedes saben que las Sefirot son los poderes, energías, canales a través de los cuales Akadosh Baruj Hu crea la realidad constantemente. Y dentro de esas Sefirot, o sea, cuando hablamos respecto a la psiquis de la persona, donde también, al igual que todas las cosas están gobernadas por esas 10 Sefirot, hay un aspecto que es inconsciente, que es el Keter, que ahí son cosas más, como es inconsciente, es difícil entrar. Está el aspecto intelectual, el pensamiento, las ideas, la conciencia, y están las emociones del corazón. Dentro de las emociones del corazón están aquellas cosas que son íntimas de cada uno, como el amor que uno siente, el temor, la compasión, y hay parte de esos atributos del corazón que son em, el aspecto conductual, o sea, cómo uno va a llevar al exterior aquello que piensa y aquello que siente. Dentro de esas tres conductas hay tres sefirot, Netzach, Od y Yesod. Netzach y Od, Netzach es eternidad o triunfo o dirección, y Hod es reconocimiento, humildad, modestia. Y esas dos sefirot son llamadas los pies sobre los cuales uno se asienta. Y cada una de las sefirot tiene un poder interior, que eso es lo que verdaderamente mueve a cada uno, lo que nos impulsa a hacer de determinadas maneras. Como Abraham fue el hombre de la bondad, de Gesed, era porque dentro suyo había un amor enorme. El amor mueve la bondad. En Isaac es la sefirá de Geburá, del rigor, de la limitación, de la contracción, y dentro suyo el poder interior es el temor. No el temor al castigo, sino el temor a perjudicar al otro por el amor. Bueno, y así todas las sefirot. Y para que una persona esté equilibrada, cada una de esas sefirot tiene que contener dentro suyo, dentro de cada una, a las otras sefirot. Así como la humanidad o la familia o la comunidad está integrada y funciona correctamente cuando cada uno acepta al otro y lo incluye dentro de su proyecto y se integran en la actividad en forma sana, así también dentro de cada uno de nosotros tenemos que llegar a un equilibrio donde hay algunas que tienen más preponderancia, otras menos preponderancia, pero siempre tiene que haber una parte de cada uno en cada uno de los aspectos. Y con respecto justamente a estas dos piernas, para que uno camine, para que uno vaya y haga las cosas, lo que uno piensa, lo que uno siente, necesita las dos piernas. Y esas dos piernas son Netzach y Hod. El poder interior de Netzach es la confianza, es un poder de triunfar, la- el saber que uno está en lo cierto y puede avanzar firmemente. Pero a veces esa firmeza hace que uno avasalle al otro y pase por encima del otro. Entonces necesita el equilibrio de la pierna izquierda, que es hot, que es el reconocimiento, el agradecimiento, el ver que el otro también existe. Y entonces está escrito en Kabbalah que estas dos piernas son dos aspectos de la confianza. Hay un aspecto de la confianza que tiene que ver con el Netzach específicamente, que es la confianza activa. Confianza activa en que uno, a pesar de que Hashem maneja todo, uno tiene que ir adelante y hacer lo suyo con fe, porque está haciendo lo que él sabe que es correcto.
Y por otro lado, la compensación de esto es la confianza pasiva. La confianza pasiva es saber que todo va a estar bien, que Akadosh Baruj Hu maneja todo y que puede confiar en los demás, en que los otros también van a hacer lo que corresponde. Entonces hay un sabio del siglo XI llamado Rabbeinu Bejaye Ibn Pakuda, que él escribió un libro que se llama Jobot Alevavot, las obligaciones o los deberes del corazón. Y dentro de ese deber, dentro de ese libro hay un capítulo, se llama Shearim, un portal, que es el portal del Bitajón, el portal de la confianza. ¿Y por qué es tan importante? Porque para que la persona, ahora vamos a ver, si tengo 5 o 10 minutos para explayarme un poco, vamos a ver de qué se trata especialmente este portal. El Rebbe habló mucho sobre él y en Hasidut se toma mucho de esto, incluso el Baal Shem Tov, cuando uno lee el Jobot Alevavot, se ve que el Baal Shem Tov era experto en este tema y recibió mucho de Rabbeinu Bejaye. Era un filósofo, por supuesto un rabino, por supuesto que sabía de Kabbalah, de la parte interior, por supuesto que cumplía todas las halajot, Torah, mitzvot, eso está descontado, pero aparte, como líder de la generación, él vivía en España en la época de los musulmanes justamente, y era una época en que el judaísmo había florecido allí, pero para que justamente el judaísmo florezca, hacía falta líderes que guíen al pueblo en la confianza en Hashem. Y esa es la base de la resiliencia en todos los aspectos de la vida y sobre todo en los tiempos de guerra. Confiar en que lo que está pasando no es algo que está fuera de control y que eh, es algo al azar, y tampoco tener esa creencia infantil de que todo se va a solucionar, está bien, ya va a pasar. Hace falta un equilibrio, y para llegar a ese equilibrio hay que meditar, hay que pensar y llegar a conclusiones. Y entonces cuando los padres pueden hacer eso, los hijos, siempre la educación de los hijos, la Sefirá de Netzach tiene que ver con la educación, porque la educación es el futuro. Netzach también quiere decir eternidad. Entonces, para poder transmitir eso, esa sensación a los hijos y a la familia, a la esposa, a los alumnos, uno tiene que internalizar todas estas cosas. Como decía el rabino Yehuda, uno está aquí en Israel y no es que está acostumbrado. Hay gente que no está acostumbrada y está con jaradot, están con problemas de ansiedad y problemas de, eh, cosas que ahora va a explicar Bushka, todo tipo de traumas, pero justamente la gente que tiene más adaptación a estas situaciones y que no se escapa, hay muchos que no quieren venir y hay muchos que se fueron. Los que más saben de esto son los que tienen más confianza en Hashem, confianza en que todo esto no es por nada. Y eso es lo que hay que transmitir a los hijos justamente. Entonces, Rabbeinu Bejaye da una definición de lo que es la confianza. Sinceramente, toda esta semana estuve pensando de qué iba a hablar y por algún motivo, este Shabbat, cuando fui a Kabbalat Shabbat, me senté en mi lugar de siempre y de repente veo delante mío este libro, el libro Jobot Alevavot. Pero no simplemente el texto, sino acá hay un rab que se llama Rabin Itzhak Arad, que era un discípulo de Rab Ginsburg y tiene su propia yeshiva, estamos muy en contacto, vive acá en Rehovot,
y él dio muchas clases sobre esto, Hasidut, sobre este libro, y me puse a leer lo que él explicó. Es el libro con sus explicaciones. Fabuloso. Yo tengo siempre estoy siempre pensando cómo transmitir, cómo difundir todas estas cosas. Entonces enseguida me dije, ¿cómo hago para traducirlo? Así que es un nuevo proyecto. Entre paréntesis, quiero aclarar que estamos en medio de la traducción del próximo libro del Rav Ginsburg que se llama La Cuarta Revolución de la Torá. No voy a explicar eso ahora. Todos los que me conocen ya escucharon este asunto, pero ya hablamos muchas clases y publicamos muchas cosas. Pero la cuarta revolución de la Torá es llevar la Torá a todos los pueblos del mundo, en todos sus aspectos, para que ellos sepan lo que es Dios, como hizo Abraham vino, que la misión que le dio Dios es llevar el conocimiento de Dios, no simplemente que es un Dios único, no, que hay un solo Dios, sino muchas cosas que están más allá de eso. Bueno, el tema es que esto es estamos nosotros, los que estamos en este momento transmitiendo esto, Mushka, Yehuda, hace tanto tiempo estamos haciendo esta cuarta revolución de llevar el conocimiento de Dios y todos sus aspectos a todas las naciones del mundo. Entonces, cuando llegamos a eso, podemos confiar también en las naciones del mundo en que vamos a ir todos juntos a la redención y que, como pasa en este momento, hay tantas personas, millones de personas en el mundo que están con nosotros, con el pueblo de Israel, y están tratando de que triunfemos, y ellos ayudan para eso. El Rabbeinu Bejaye nos da una definición de la confianza. La confianza en Dios es una certeza profunda de que Él es el único que controla todo lo que sucede en el mundo y que todo lo que hace es para bien. Estas son cosas que el Rebbe, si no en todas sus charlas, en casi todas lo tomaba como su base. Rabbi, Rabbeinu Bejaye enfatiza que no es solo creer en la existencia de Dios, sino depositar en él toda su confianza. En hebreo, bitajón también quiere decir seguridad, estar seguro. Confiar, estar seguro son sinónimos, pero que tienen distintos aspectos. Y cuando nosotros depositamos en él toda nuestra confianza, sabemos que todos los esfuerzos humanos son solo un medio y que el resultado final siempre está en sus manos. Ya hablamos muchas veces acerca de la contradicción de lo que es la providencia divina, que Hashem maneja todo y sabe lo que va a pasar, y el libre albedrío, que es una paradoja que solo una mentalidad que estudia Torah puede entender. Pero el asunto es, decíamos antes, internalizar esa confianza y en base a eso poder expresarlo en cada uno de nuestros actos y así todos los que nos rodean pueden también aprender de eso, porque más que las palabras, lo que convence o lo que educa es la actitud, las acciones. Entonces Rabbeinu Bejaye dice que las condiciones para alcanzar la verdadera confianza tienen 7 características. Hay 7 características necesarias para desarrollar una confianza plena en Dios. Y a pesar de que esto a lo mejor no te quita el parnasá, esto evita muchos años de psicólogo, saber esto. Pero de todas maneras, como buen psicólogo, buen médico, la idea no es perpetuar al cliente, sino es curarlo y que pueda salir un día, ¿no? El primer punto dice que es conocimiento de la bondad divina. Saber que Dios es infinitamente bondadoso y que siempre actúa para el beneficio de sus criaturas, incluso si no lo entendemos en el momento. Ah, ah, eh, Habíamos dicho que queríamos dedicar también esta clase y las próximas que vamos a hacer
a Pesach, ver en Pesach ben Eliezer, ben Hana y Eliezer, que hace menos de 2 semanas me escribió y me dijo que haga tefilá por él, porque se iba a internar, pero no me dijo más nada. Y de repente escucho que está internado y piden hacer salmos, Teilim, que muchos de ustedes dijeron seguramente Teilim por él, y de repente dijeron que ya no había lo que hacer, que los médicos habían abandonado, me dijo el hijo, y Akadosh Baruj Hu lo tiene con él. Entonces, frente a esos momentos también hay que tener confianza en Hashem, que el alma sigue viviendo, el alma no muere, y el cuerpo tampoco desaparece, vuelve a ser parte de esa tierra de donde salió. Y Besrat Hashem, con la llegada del Mashiach, van a venir de vuelta todas aquellas almas y se van a investir de nuevo dentro del cuerpo que Hashem decida, y vamos a estar en la vida eterna para disfrutar con Hashem en este mundo perfecto y sin dolor, sin guerra, sin enfermedad. Entonces, lo primero es saber que Hashem hace todo para bien. Pero una cosa es pensar y otra cosa es saber. Y dice Rabbeinu Bejai que para que esto funcione, uno tiene que meditar, tiene que pensar y tiene que aplicarlo. Bueno, eso de aplicarlo lo dijo el Rebbe. Hay que aplicarlo eso, practicar como todas las cosas y ser un experto en esos asuntos y ver en cada una de las cosas que pasan ese punto brillante que puso Hashem, que es el motivo por el cual todas las cosas existen. El segundo punto es el poder absoluto que tiene Hashem, reconocer que Dios tiene el poder total para realizar lo que desea sin obstáculos ni limitaciones. Hashem tiene una sabiduría perfecta, entender que Dios sabe lo que es mejor para cada persona más allá de nuestra capacidad de comprensión. Cuarto punto es la providencia continua o providencia individual, Ashgaha Pratit, pero que es continua. Creer que Dios está involucrado constantemente en la vida de cada persona, hasta en los detalles más pequeños. Esto lo dijo Rabbeinu Bejaye hace casi 1000 años y se lo dijo al pueblo de Israel allí en España, bajo el dominio musulmán, y en una época que el pueblo de Israel estaba floreciendo como en ninguna. Y era en medio de la Edad Media, la edad tan oscura y terrible, pasaron tantas cosas. Y el pueblo de Israel tienen que pensar aparte que en todas las generaciones, la vida de una persona normal como nosotros es muy superior a los reyes de aquella época. Imagínense cómo vivían los reyes sin electricidad, sin cloacas, eh, para enterarse de lo que pasaba del otro lado del océano, necesitaban meses para saber si su ejército había ganado, si alguien venía. Bueno, imagínense, nosotros tenemos la suerte de vivir en un mundo como nunca existió. Y a veces vemos que los adolescentes, nosotros también cuando éramos adolescentes, nos dan todo y cuanto más nos dan, más sentimos que nos faltan cosas. Pero después cuando uno crece se da cuenta que en realidad todo lo que uno piensa que se merece es justamente lo que le producen todos los traumas. Cuando uno más piensa que se merece cosas, más insatisfecho está y esa insatisfacción le produce los traumas. Entonces, Akadosh Baruj Hu nos da todo. Y el punto quinto es que Dios tiene un compromiso total con sus criaturas. Dios cuida a cada uno, incluso a los más humildes, como un padre cuida a sus hijos. Punto sexto.
la fidelidad y el cumplimiento. Tener la certeza de que Dios cumple sus promesas y nunca falla. Y el séptimo es el control del destino. Saber que todo lo que sucede en la vida, ya sea bueno o difícil, viene directamente de Dios y no por casualidad. Ese justamente es el pensamiento, el- la actitud que Abraham Avino le heredó a Isaac. Y por eso pasaron, imagínense la prueba más terrible de Isaac, que fue la Kedat Isaac, que se traduce como sacrificio de Isaac, pero no fue un sacrificio, sino que fue la atadura. Kedat quiere decir lo ató para llevarlo al altar. En ese momento, Abraham tenía 137 años y Isaac tenía 37 años, no era un chico que el padre lo agarró, lo apretó y lo llevó y lo dominó. Al contrario, al revés, Isaac tenía tanta confianza en su padre y tanta confianza en Hashem que dijo, si Hashem lo dijo, yo también voy a ir. Después vimos que en realidad fue como que entendieron mal, ¿no? Dios no les dijo que lo mate a Isaac. Fue una prueba también de su confianza, de que alguien que iba a ser el heredero de de todas las promesas que Dios le dio, lo estaba matando. Pero igual lo fue a hacer y también Isaac se sometió. Ahí vemos que en la Kabbalah está escrito que este acto fue que Abraham necesitaba incorporar dentro suyo el temor, porque él no tenía miedo a nada, era Gesed, bondad, expansión, quería a todo el mundo, a su hijo Ismael, a todo el mundo. Pero Sara le dijo, no, Isaac no puede estar con ellos vienen de hacer idolatría, de Egipto, etcétera, etcétera. Y Isaac era una personalidad más bien contraída, Geburá, incluso como Geburá es relativamente femenino, está dicho que hasta ese momento no podía casarse, porque su personalidad era de Geburá, del lado izquierdo, relativamente femenino. Abraham era todo lo contrario, era el hombre, el líder del ejército, el emprendedor. Isaac era tranquilo y por supuesto eran condiciones internas que Dios puso en ellos para que sean rectificadas. Entonces en ese momento Isaac también recibió la Geburá, la valentía positiva y la bondad de Abraham vino, y entonces ahí se expresó en él la capacidad de unirse con una mujer, porque fue justo en ese momento que nació Rivka, hasta que él no estuvo preparado, entonces Rivka no nació. Hay muchas cosas hermosas que hablamos la semana pasada y vamos a seguir hablando sobre estas cosas, pero el asunto es que hay veces que nosotros sentimos que nos faltan cosas, pero es porque todavía no es el momento, no estamos preparados para recibirlo y necesitamos seguir madurando y pasar pruebas. Y si las pasamos cuando tenemos esa confianza en que eso que para nosotros es aparentemente negativo es simplemente una forma en que cada Baruj Hu funciona. La naturaleza también funciona así. Para construir algo nuevo hay que destruir lo anterior. Entonces, hay dos aspectos entonces de la confianza. Está la confianza activa, que uno tiene que saber hasta qué punto todo depende de uno, porque si uno piensa que todo depende de uno, empieza a hacer cosas de forma loca. Y por otro lado, también está el aspecto relativamente femenino del lado izquierdo, que Hod está abajo de Geburah, de saber que uno no puede quedarse sentado esperando, porque ayer nos trajo acá para hacer algo. Entonces, el equilibrio es ese, saber que la confianza es que nosotros tenemos que hacer cosas, pero somos seres limitados.
Y lo que podemos hacer siempre va a tener éxito si tenemos confianza en que los demás van a colaborar y sobre todo que Akadosh Baruj Hu va a hacer lo que corresponde para que nuestro esfuerzo eh, tenga éxito. Quiero terminar con este tema justamente. ¿Cuál es el equilibrio entre el esfuerzo humano y la confianza? Rabbeinu Bejaye subraya que confiar en Dios no significa abandonar el esfuerzo personal. Nuestra responsabilidad es hacer lo que está en nuestras manos para lograr nuestras metas, pero sin depender exclusivamente de nuestras acciones. En última instancia, el éxito viene de Dios, porque, como está dicho, Ua noten le Jacob la Sot Hail, Él es el que te da la fuerza para triunfar. Y no solamente eso, Él es el que te hace a vos, el que te da la tarea y que hace, como dice el Rambam, Él es el conocedor, es el que conoce y es lo conocido. Entonces dice, nuestra responsabilidad es hacer lo que esté en nuestras manos para lograr nuestras metas, pero sin depender exclusivamente de nuestras acciones. En última instancia, el éxito viene de Dios. Por ejemplo, un agricultor debe sembrar, pero confiar en que la cosecha depende de la bendición divina. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta confianza en Dios? Siempre nosotros hacemos algo si vemos que es algo productivo, que tiene algún beneficio. Desarrollar una confianza genuina en Dios trae numerosos beneficios, dice Rabino Bejaye. Por un lado, trae paz mental. Una persona que confía plenamente en Dios no se preocupa excesivamente por el futuro, porque sabe que todo está en manos divinas. Luego, obtiene una libertad de la ansiedad. No siente la necesidad de depender de otros, ni de acumular riquezas desmedidamente, porque sabe que su sustento está asegurado. Trae fortaleza en los momentos de dificultad. Incluso en medio de pruebas y sufrimientos, confía en que todo tiene un propósito y que Dios sabe lo que es mejor. Y por otro lado, y por último, trae relaciones más saludables. Cuando uno depende de Dios y no depende de otras personas, se evita envidias, resentimientos, rivalidades. Y bueno, tengo mucho para hablar sobre esto. Rabbeinu Bejaye nos da toda la mesa servida, como Rabbi Yosef Karo nos dio todas las alajot servidas en el Shulchan Aruch. Rabbeinu Bejaye nos muestra cómo enfrentar la vida a cada rato y esto hay que estudiarlo todos los días. Tengo mucho material, aquellos que quieren, a mis alumnos yo se los voy a enviar y a aquellos que desean yo me escriben a WhatsApp y yo les envío. Wow, como de costumbre siempre yo me exagero, pero quiero decir una cosa más. Aparte de que la confianza es un reflejo de la fe, ¿cómo se sabe si uno tiene fe? Porque tiene confianza, la fe es parte de Keter, del inconsciente, no es algo que uno lo puede percibir. La fe se ve en las acciones. Entonces, una parte fundamental de este Shara Bitajón, de este portal de la confianza del libro de Jobot Alevabot de Rabbeinu Bejaye, es su crítica a la ilusión de la autosuficiencia. Rabbeinu Bejaye advierte que la gente a menudo pone su confianza en cosas transitorias, como el dinero, la posición social o incluso sus propias habilidades. Y sin embargo, estas cosas son inestables y limitadas, mientras que la confianza en Dios ofrece una seguridad verdadera y duradera. Entonces, cuando uno ve personas que estudiaron Torá, por supuesto esto es lo que enseñaban los sabios toda la vida, él en su sabiduría pudo resumirlo en un libro y hecho en forma completamente espectacular. Y entonces
en nuestra época en que estamos con la inteligencia artificial, entre paréntesis, la inteligencia artificial me ayudó mucho para reunir este material que les estoy diciendo, pero como dice Rabbeinu Bejaye mismo, no hay que confiar ciegamente en la inteligencia artificial, hay que ayudarse, es una herramienta, y hay que utilizarla con Segel y sabiendo sus limitaciones. Pero eso no significa que no lo tengamos que utilizar. Es una herramienta más que Hashem nos da. Y Besat Hashem, justamente lo que lleva a los soldados a entrar en el campo de la muerte, que sabiendo que en cada segundo a cada jugador puede llevar su vida, es saber que Hashem no la lleva en vano y que si están ahí es por algún motivo que a veces se sabe, a veces no se sabe, pero los caminos de Hashem son inescrutables y por suerte aquellos que temen a Hashem, aquellos que aman a Hashem y tienen confianza en Él, esos caminos uno puede transitarlos, como hacía el Baal Shem Tov, que iba al bosque, a la oscuridad, en medio de los animales, sabiendo lo que le dijo su papá antes de morir, que no hay que tener miedo a nada ni a nadie, sino temor, dijo, no miedo, temor a Kadosh Baruj Hu. Así que esa es la fortaleza del pueblo de Israel. Ayer me mandaron mostraron, no sé, en Facebook, no sé, todo el mapa de lo que es el norte de África y Asia y Europa lleno de países musulmanes. Y dijo, ese puntito que casi ni se ve, azul, esa es la tierra de Israel. Entonces, ningún otro pueblo podría hacer algo así, de poder estar en esta situación y saber que Akadosh Baruj Hu nos va a dar el triunfo, porque es el triunfo de la verdad, del amor, de la redención, y que es un triunfo para todos los pueblos, no solamente para el pueblo de Israel. Así que Besrat Hashem, hay que meditar en esto y los que estamos difundiendo las cosas tenemos una gran responsabilidad. Mushka, Bueno, Harinam. muy lindo, Jaime, todo lo que transmitiste, de verdad que sumamente interesante. Es así, que la resiliencia unida a la fe es lo que uno necesita, ¿no? Porque justamente si uno, eh, la resiliencia que uno tiene, que es esta capacidad de adaptarnos y superar estas adversidades, pero aprendiendo, ¿no? De los errores, aprendiendo estos miedos, siempre necesitamos la fe que mueve montañas, ¿sí? Hoy yo quería hablar sobre las emociones que sentimos en estos tiempos de guerra, de incertidumbre, como es el miedo, la angustia y la ansiedad. Eh, Obviamente todos saben, son emociones básicas, ¿sí? Naturales del ser humano, que eso no lo podemos evitar. Ahora lo importante sería cómo hacemos para controlar estas emociones, cómo controlar este miedo, cómo controlar la ansiedad, esa angustia que estamos todos pasando en Israel en estos tiempos de guerra. Y la verdad que este Zoom lo podríamos también extender para cualquier persona que tenga cualquier crisis internas, crisis familiares, etcétera, ¿no? La clave sería cómo hacemos, ¿sí? Para controlar estas emociones, cómo cambiar estos patrones de pensamiento, ¿sí? Ya que la terapia cognitiva, de las siglas CTC, ¿sí? Habla de que nosotros tenemos patrones de pensamiento. Estos patrones de pensamiento pueden ser negativos o positivos. En general, se activa el miedo, se activa la angustia, se activa la ansiedad porque hay un pensamiento que lo precede. Es decir, ante una alarma, ¿sí? En Israel suena la alarma que nos avisa, tenemos un minuto para entrar en un refugio, ¿ok? Cuando suena la alarma, si una persona se dice a sí misma, ¿ok? Qué desastre, no voy a llevar el refugio, me va a pasar algo, me va a morir, etcétera, etcétera. Ese pensamiento te genera una emoción, que es el miedo, que es la angustia y la ansiedad. Y por ende, esa emoción te genera un comportamiento, con lo cual
Ese comportamiento podría ser voy corriendo al refugio o pienso negativamente y entonces llego con una ansiedad, con una angustia, con taquicardia, por decir. Entonces, cómo los pensamientos, uno tiene que saber, afectan las emociones, ¿sí? Nuevamente la conducta. El doctor Aaron Beck, que es el padre de la psicología cognitiva, justamente habla de cómo podemos hacer para nosotros desafiar, ¿sí? Y cuestionar estos pensamientos negativos que tenemos. En este caso podría ser la guerra, también podría ser un conflicto, también podría ser para entrar en un nuevo trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los pensamientos que yo tengo sobre mí misma, sobre el mundo y sobre el futuro? Entonces, es muy importante saber cuál es el diálogo interno, porque eso es lo que va a definir la emoción que uno tenga, ¿sí? A ver, un ejemplo podría ser una persona, ¿sí? O una madre, un padre que le manda un mensaje de texto a uno de los hijos o un WhatsApp, ¿ok? Y el hijo todavía no respondió. Entonces, en ese momento, el hijo no respondió y la persona podría decir, podría sentirse triste y podría pensar, no me contestó en este momento porque no le importo, no me contestó porque no me quiere. Es decir, uno quiere respuestas automáticas y aparece este pensamiento. Entonces, sí, a uno le aparece, como dije anteriormente, estos pensamientos negativos, automáticos negativos, porque aparecen instantáneamente, a veces uno no se da cuenta y aparecen. Entonces, la emoción obviamente va a ser tristeza, ira, enojo, etc. Y obviamente el comportamiento va a ser, cada uno tendrá a su manera, ¿no? Reproche, no sé, le voy a hacer lo mismo, etc. No importa. Acá lo que tenemos que tratar es ¿cómo hacemos para cambiar esos pensamientos? Porque uno, con la ayuda de Dios, con la ayuda de quien quiera creer el destino en la vida, uno puede cambiar su propia realidad, cambiando el pensamiento. Es decir, una persona, lo mismo ejemplo, puede mandar un mensaje y decir, mi hijo, mi hija está ocupada, por eso no me contestó. Eso sería un pensamiento. Y si a una persona no le sale ese pensamiento de entrada, puede cambiar instantáneamente y decir eso, y la emoción va a ser otra. Esto es para todo y obviamente el comportamiento va a ser otro. Entonces, eh, es muy importante en estos casos de tiempos de guerra poder desafiar y cuestionar estos pensamientos. ¿Para qué? Para no sentir miedo, no sentir ansiedad. Si bien es inevitable, ¿no? Porque el miedo es una respuesta natural que nos avisa sobre el peligro, sobre algo. O sea, un niño, por decir un ejemplo, que de repente le pasa un perro al lado y tiene miedo a los perros, puede decir, el nene obviamente siente miedo. Nosotros también, suena la alarma, aparece una bomba y estás en otro lado, no hay un refugio, seguro que es miedo, seguro somos seres humanos y sentimos miedo. La angustia también, la ansiedad también, ¿sí? No solamente en la emoción, sino que se traduce en el cuerpo a nivel de taquicardia, ¿sí? Bueno, se activan un montón de mecanismos en el cuerpo, cada uno tiene gente que le duele el estómago, ¿sí? Se acelera el corazón, etc. Entonces, justamente lo que tratamos de hacer en este mundo es cómo mejorarnos, cómo ser resilientes, cómo ser la mejor versión, porque además estamos siendo imitados por nuestros seres queridos, por nuestros hijos en general, y que si uno toma el control, ¿sí? De las riendas, digamos, de esta situación y no permite ser víctima de las situaciones, se pone en un papel mucho más activo, un papel proactivo, y también cumple la misión de Hashem, ¿sí? La función de Dios, que es servirlo. Bueno, hablando del rey de Lubavitch, habla de piensa bien, saldrá bien. Realmente cualquiera de nosotros somos resilientes porque para llegar a este momento todos pasamos por distintas situaciones. También cuando uno nace también es un momento de resiliencia del bebé. Bueno, en fin, todos pasamos por resiliencia, creo que todos somos resilientes, solamente que hay gente que no se da cuenta que es resiliente. Entonces, es bueno tener en cuenta los logros que tuvo cada uno, tener una buena autoestima, que esto no significa, va al contrario, es quererse a sí mismo
chequear, como yo siempre digo, cómo está tu autoestima, qué te decís a vos mismo. Entonces, como para permanentemente es un ejercicio de que uno va cambiando sus pensamientos para que las emociones se cambien y para tener un comportamiento. Porque uno quiere lograr cosas, quiere lograr objetivos, ya sea, no sé, cada uno tendrá los suyos y cumplir la misión que tiene en esta vida, que tampoco tiene que ser grandes logros, ¿no? Los pequeños logros, ya levantarse con alegría, ¿sí? Es importante, con lo cual hay gente que le cuesta eso. Y bueno, es todo un ejercicio que creo que vale la pena lograrlo, estar atento, ¿sí? A qué es lo que uno se va diciendo a sí mismo. Bueno, también Aaron Beck habla de la tríada cognitiva, que justamente lo que dije antes es la visión que uno tiene de sí mismo, del futuro y del mundo. Entonces, qué importante es cuál es la visión que vos tenés de ti mismo, ¿sí? ¿Qué te decís a vos mismo? ¿Cuánto valor te das? ¿Qué visión tenés sobre el futuro? ¿Sí? Si lo ves incierto, si lo ves oscuro, y sobre el futuro, ¿ok? Entonces, del mundo, ¿sí? Del mundo, como es las relaciones. Entonces, porque uno, digamos, tiene que intentar siempre ir avanzando, ¿sí? Porque si uno no avanza, se queda y se estanca. Así que es muy bueno, o sea, tratar de hacer este ejercicio. También hay gente que está con depresión y bueno, importante pedir ayuda y bueno, intentar ser la mejor versión. Así que bueno, te doy la palabra para que sea un poquito más ameno y el que quiera hacer preguntas, acá estamos. ¿Dónde está mi amigo Yehuda? Sí, shalom, shalom. Bueno, después de dos grandes que hablaron, ya es lo que pueda aumentar ya es yapa, ya, Baruch Hashem, increíbles palabras. Y yo lo que quiero decir es que eh, quiero solamente dar el hecho de que el Rebbe de Lubavitch nos enseñó siempre es tratar de ver el mundo con otros anteojos. Y eso nos metieron en el Hasidut y estudiar mucho el Hasidut. Si cada uno puede tener unos minutos diarios para estudiar algún párrafo, algún tema, que es tratar de ver el mundo con anteojos de visión positiva. Si dos personas están en una situación acá como en Israel, yo qué sé, en el norte o lo que sea, y cada uno puede salir con otra visión totalmente diferente. Uno va a decir, me salvé la vida, qué grande que es Dios, es increíble cómo fui caminando y de repente cayó cerca y me salvé la vida. Y otro va a decir, 2 minutos más y me muero. O sea, las mismas cosas que tenemos todos los días es tema de visión. Y eso no solamente en una guerra. En la guerra, en teoría, lo que el Rebe contó sobre la perashá de esta semana es que de la panza del vientre de Rivka crecieron dos bebés. Uno es Jacob y el otro es Esab. Cada uno representa dos cosas. Pero cuando la mamá veía que ese bebé se movía de un lado al otro, pensaba que era un solo bebé con dos pensamientos. Y al final se dio cuenta que eran dos personas diferentes. La persona tiene que saber, yo como maestro lo digo también, tengo alumnos, tengo chicos, yo soy maestro jardinero de chicos chiquitos, acostumbrar a tratar de ver el bien y saber de que cuando viene el mal y nos tira, en Argentina a veces se tira leña, te tira mal y te quiere tirar abajo, saber que no es. Vos tenés dos almas, tenés dos, ¿cómo se dice? Yetzer Tov y Inclinación. Yetzer, dos instintos dentro de nosotros. Y saber de que podés, un dicho que yo le digo a los chicos, hasta Yahol, hasta Mesugal, hasta Tatzliach, podés, sabés que es el instinto malo que te está tirando atrás. Te quiere tirar, porque sabe que si vos vas a estar bien,
vas a hacer preceptos. Y vas a hacer preceptos, vas a hacer cosas buenas y eso va a ser cadena. Efecto mariposa y se va a difundir y va a pasar y cosas tantas buenas y yo no quiero, si es el instinto malo. Pero tratar de meter en la cabeza que hay un bien y ese bien está revelado y nosotros somos los que decidimos qué queremos ver. Eso es lo único que quise agregar y quería agradecer a toda la gente, toda la tan linda gente que entró para poder este Zoom, agradecer a Mushka por todo lo que ella organizó, traerme a mí, traer al Rabino, Rabino Jaime, aprendí cosas muy interesantes. Una de las cosas que le agradezco es que pudo sintetizar un libro que puede tardar años en leerlo y entenderlo, y es un libro tan importante, ¿sí? Por todas las cosas que nosotros pasamos, fortificar la fe en Dios. Y el bitajón, la seguridad que tracht gut wird sein gut. Si Dios quiere, las cosas van a pasar y van a salir bien. Así que adelante, Ramiro. Muchas gracias, Yehuda. Sobre ese tema de Trahut Gut, piensa bien y va a ser bien. Pensar bien no significa pensar que va a estar todo bien. Pensar bien quiere decir cómo pensar las cosas, cómo interpretar las cosas de manera adecuada para que esté todo bien. Porque el Rebbe dijo que Akadosh Baruj Hu manda su bendición todo el tiempo. Pero hay veces está en forma revelada y hay veces está en forma oculta. Y generalmente una bendición cuando está en forma oculta es como una vez decía que uno está en el cielo, está escrito que va a recibir 1 tonelada de oro, pero tiene que pensar que no tiene que pararse abajo para agarrarla, sino que hay que dejar que caiga y después ir a buscarla, porque si no, esa tonelada de oro lo va a matar. Entonces, las bendiciones de Hashem son enormes y pensar bien es, por un lado, saber que Hashem hace todo bien y todo lo que dijimos antes, todas las cosas que nos enseñó Rabbeinu Bejaye, que el Rebbe y en Hasidut, eso se desarrolla en forma magistral. Pero también pensar bien quiere decir pensar, no imaginarse cosas infantiles, sino pensar. Y para eso hace falta estudiar Torah, Hasidut, hay que estudiar, hay que pensar en la vida, en las cosas que le pasan a uno y ver cuál es el motivo, pensar en Dios, pensar en la creación de Dios, la enormidad, solamente ver las maravillas que Él hace, eso da idea de con quién estamos, ante quién estamos plantados. Entonces, pensar bien no es simplemente, hay gente que es tan inocente que piensa solo bien y a Kadosh Baruj Hu lo ayuda y le sale todo bien. Pero en general, la mayoría que no somos tzadikim, necesitamos hacer que, como dijimos antes, por un lado, tener una confianza pasiva, que Akadosh Baruj Hu va a hacer todo bien, pero por otro lado también pensar qué es lo que Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros y pensar cómo hacerlo, porque para algo Hashem nos puso todo el libro de Sefer Agilgulim, todo el Shar de Sefer Agilgulim de la Arisa, el tema de las reencarnaciones, es ver qué es lo que hizo la persona en la reencarnación anterior que tuvo que volver para rectificarlo. Quiere decir que Dios nos dio tareas para hacer, nos puso acá para mejorar el mundo. Entonces tenemos que pensar bien cómo hacer para que el mundo sea mejor, para que se terminen las guerras, para hacer una morada para Hashem. Así que, bueno, ese es el verdadero significado de pensar bien, irá bien. Por un lado, la confianza pasiva de que sabemos que Hashem hace todo bien y todo para bien. Y por otro lado, ¿qué tenemos que hacer nosotros para hacer las cosas bien? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y Besrat Hashem, eh, eso hace falta hacer. Y cuando uno hace, se equivoca, y cuando uno se equivoca, tiene que aprender, no dejar, no tiene que achicarse, tiene que aprender,
seguir adelante, porque todos los emprendedores, toda la gente que hace cosas se equivoca y de ahí Hashem les muestra el verdadero camino de donde tiene que seguir. Besrat Hashem. Exacto, Jaim. Es así, no hay nada que uno no pueda hacer cuando Dios nos pone la prueba, ¿sí? Porque sabe que nosotros la podemos lograr, la podemos superar, con lo cual en nuestros ojos puede ser algo negativo y nos puede, digamos, tirar abajo. Sin embargo, en ese momento estaría bueno que cada persona intente verlo como una oportunidad de crecimiento personal, ¿sí? Saber que va a costar, pero lo van a poder superar. A veces es bueno pedir ayuda, ¿sí? En mi consulta tengo varios pacientes que llegan pensando de que no pueden, de que están muy deprimidos, de que no tienen suerte en la vida y se van dando cuenta que ellos hacían, que generaban estas situaciones, ¿no? Cuando cambia la forma de pensar, la forma de sentir, cuando van descubriendo cuál es la misión que tiene la vida, cuál es el propósito, ¿no? Entonces, con esto hay que saber que se puede ser resiliente, que la resiliencia se construye, no es algo que uno nace con ella. Es cierto que uno tiene distintos como grados de personalidad o rasgos, características que lo pueden ayudar, pero no con eso hay que quedarse, porque ya estaríamos hablando de la zona de confort y estamos, por lo menos en Israel, esta situación de guerra, no hay tiempo para paralizarse. Realmente hay que ocuparse, hay que ser ejemplo, hay que actuar y cuidar de la propia vida y la de los demás, ¿sí? Me pasó a mí, lo comenté, si bien no suelo hablar de mi vida privada, pero hace poco hice un live en YouTube donde yo conté, ¿sí? Parte de que me explotaron 120 misiles, yo estaba cerca del mar, no estaba en mi casa, con lo cual me pude meter en un refugio, y la realidad es que en ese momento, bueno, se me aparecieron todos tipos de pensamientos y algunos obviamente no eran positivos, pero instantáneamente lo mismo que estoy comentando, lo que hablo con mis pacientes también, es cómo pude cambiar rápidamente los pensamientos, pensando, bueno, cuestionándolos, cuál es la evidencia que justo Israel no pueda con la bomba, no pueda con su cúpula de hierro. Entonces decía, ¿cuál es la evidencia? Como cuando alguien viaja en avión, ¿no? Uno puede decir, bueno, es un medio inseguro, pero ¿cuántos casos de aviones que se caen? O sea, uno tiene que cuestionar. Como cuestioné, mi emoción fue más tranquila. No quiere decir que con eso yo estaba perfectamente relajada, como con una tranquilidad. Sin embargo, pude, como digo, cambiar un poco ese pensamiento, cambié la emoción y mi comportamiento, bueno, decir, bueno, ¿cuándo se termina esto? Que ya quiero salir pensando en buscar a mis hijos. En ese momento tuve que ir a un negocio, una señora estaba tirada con un ataque de ansiedad, ataque de pánico, porque ella sí no había podido llegar al refugio, con lo cual me olvidé de mí y pude ayudarle a la persona, le hice como una especie de terapia cognitiva, la atendí de una manera, fueron 5 minutos y yo pude ayudar a la persona, con lo cual en momentos de ansiedad, de estrés, ¿sí? Que cada uno pueda tener, crisis, qué bueno es un poco anularse, sí, y ayudar al otro, eso también lo va a sacar de ese malestar, ¿sí? Me gustaría compartir, que muchos lo conocen, es la moraleja del roble, ¿no? El roble creía que no iba a soportar las tormentas porque, bueno, por ahí no era el tamaño que quería o sentía que no tenía suficientemente suerte. Sin embargo, vino la tormenta tan fuerte y no solo que no se rompió, ¿qué hizo? Se dobló, con lo cual al doblarse pudo nuevamente mantener su eje y bueno, agarró firmemente sus raíces y pudo sobrevivir. Con esto lo podemos relacionar con nosotros mismos. De verdad que uno tiene que tener ese autodiálogo positivo. ¿Qué me digo a mí mismo? Yo puedo, no es tan grave esta situación. Minimizar un poquito la realidad, es decir, porque uno le pone, digamos, genera, digamos, esa ansiedad o esa tranquilidad de acuerdo a lo que yo piense sobre algo. Es decir, en la terapia cognitiva se habla de que
no son las situaciones lo que me genera ansiedad o lo que me genera angustia o lo que me genera miedo, sino es la evaluación que yo hago sobre esa situación. Entonces, qué mejor, ¿no?, que tomar las riendas y elegir ser tu mejor amigo, tu mejor versión, realmente, porque más allá de lo que significa, ¿no?, hoy en día, sé tu mejor versión, etcétera, pero la verdad que conviene. ¿Quién quiere vivir amargado? ¿Quién quiere vivir con miedo? Si, aunque las situaciones lo ameriten, ¿no, Jaime? O sea, uno puede como tener esa paz interior. Y también, no solamente, digamos, se logra haciendo sesiones de psicología o con un coach, sino también teniendo la emuná, la fe, de que uno está guiado, ¿sí? Obviamente, si uno realmente, no importa el credo, ¿no?, puede realmente conectarse con el Creador, hacer las bendiciones matutinas, empezar el día con confianza, leer salmos. Entonces, eso te va a ayudar a saber que uno no está solo. Y también nosotros tenemos en nuestro cerebro la neuroplasticidad, con lo cual uno puede ser flexible, ¿sí?, ante cualquier situación. O sea, tiene el poder, ¿sí?, de que las neuronas son neuroplásticas, ¿sí?, son flexibles. Entonces, eso nos da un poquito de confianza para saber que la rigidez, la inflexibilidad, no te ayudan a cambiar. Si bien cambiar es doloroso, para algunos es más sencillo, pero siempre, siempre tenemos cosas que cambiar, y la realidad es que la alegría mueve montañas, la alegría rompe barreras, y de verdad que ya que uno tiene que hacer el cambio, qué mejor que hacerlo con alegría, con entusiasmo. Y el que realmente tiene, como decía una paciente, mira, Mushka, yo antes de dormir tengo pensamientos negativos, me acuerdo de, no sé, de una mascota, si le pasa algo, de mi hija, de mi hijo que está, por ejemplo, en Israel, o lo que fuera. Entonces, en ese momento uno puede utilizar cosas que uno realmente, herramientas que cualquiera lo usa, o sea, que por ahí no se da cuenta en ese momento, decir, bueno, voy a escuchar música, voy a sumar inmersión, voy a cambiar el eje, me voy a concentrar en el presente, en la respiración, ¿sí? Eso ayuda mucho. Y en tener como una red social de apoyo, que esto es preventivo, previene cualquier ansiedad, cualquier miedo. Vamos a prevenir para evitar caer en desesperanza. ¿Querés agregar algo más, Yehuda, Jaim? Así me parece más interesante para todos y compartimos. Me encanta, y yo Eh, seguiría 2 horas más Recién con decías todos. lo de la neuroplasticidad del cerebro y lo que nosotros llamamos flexibilidad de una ramita, en realidad no es eso lo que funciona en el cerebro, sino neuroplasticidad quiere decir que constantemente están generando nuevas conexiones Exacto. y constantemente se están generando nuevas neuronas para ir generando nuevas zonas y fortaleciendo aquellos lugares que uno necesita más. Después, por otro lado, yo lo que vi durante tanta gente que vi que hace psicoanálisis, es que muchas veces el psicoanalista, no sé cuál es tu técnica, pero los psicoanalistas están constantemente tratando de fortalecer el ego de la persona. Y hay veces, justamente Rabino Bejaye, en su introducción a este capítulo del Yara Bitajón, dice, después que hablamos acerca de que la virtud principal para, para toda persona es el bitul, o sea, la anulación frente a Shem. Entonces ahora podemos entender lo que es la confianza. Entonces, ese tema de saber cuáles son los propios límites y no caer en el extremo de que uno no sirve para nada o que uno es todopoderoso, saber cuál es su lugar. Yo veo que la mayor parte de la gente que tiene problemas, o sea, todos, todos nosotros, están ubicados justamente en ese lugar donde el ego está funcionando. ¿El ego qué es? Es el alma animal de qué se ocupa, de que sigamos existiendo.
Entonces, cuando uno le da demasiada importancia a la existencia y, y deja de lado lo que es vivir, que son dos cosas diferentes, son dos cosas que son necesarias ambas, pero cada una tiene que tener su lugar. El soldado, cuando va a entregar la vida, deja de lado su existencia para que existan los demás. Y eso es vivir, dejar de lado la propia existencia, y eso implica sus propios intereses, sus propios deseos, sus propios, incluso sus propias proyectos, todo lo que él significa existir, y para él vivir es hacer que los demás vivan. O sea, eso es el Mesirut Nefesh de nuestros patriarcas, que nos influyeron, nos influyeron dentro de nosotros. Y también dicen los sabios que el que más sabe no sabe por sabio, sino el zorro no sabe por zorro, sino sabe por viejo. Entonces, la experiencia de cada uno que tiene que pasar y que a veces uno aprende cuando ya pasaron muchas décadas, es importante que eso se le enseñe, que en las escuelas y que en las casas se le enseñe de la manera que cada uno pueda aceptarlo, por supuesto, de una manera buena, con un intercambio entre la explicación, el ejemplo y dejar que cada uno también tenga su propia experiencia. Ese es el detalle que te quería decir, que, y que todas esas cosas que vos dijiste, de todas las técnicas que uno puede aplicar, son imprescindibles, pero tienen que estar aplicadas sobre ese marco de saber en qué mundo uno vive. Es un mundo donde está Hashem, que Él maneja todo, que es bueno, que está todo el tiempo pendiente de cada uno de nosotros, no de mí en especial, sino de todos, porque todos somos iguales. Y cada uno le da una tarea y que cada uno es importante, pero no más importante que el otro. Incluso está dicho de David, el rey David, que por supuesto el rey era el rey, y si hablamos de David, que de ahí viene el Mashiach, uno dice es lo máximo, él decía que yo soy un gusano, más todavía que Abraham que dijo que yo soy polvo y tierra es algo, pero un gusano es más desagradable a las criaturas. ¿Por qué? Porque David tenía dos características que todo gobernante, todo padre y todo rey de sí mismo tiene que saber. Por un lado, él se equivocó, pecó y lo reconoció. Y que por eso es el gran rey. El gran rey no es aquel que es tzadik, porque Shaul era tzadik y no fue rey. El rey verdadero de Israel es aquel que se equivocó y aprendió y reconoció, yo me equivoqué. Y por otro lado, eso le permitió saber que él no está ahí para sentarse en el trono sobre todas las demás personas, sino que está ahí para servir a las demás personas. Entonces, si uno quiere ser el rey del mundo, lo que tiene que hacer es servir, hacer, saber que él es el más bajo de todos y que está ahí para que los demás vivan, para que los demás existan y vivan bien. Y cuando uno, no sé si todos los psicólogos le pueden explicar esto a la gente, pero si le pudieran, si ellos mismos pudieran entender, no hablo de vos porque vos sos una persona que sos creyente en Hashem y todo eso, pero en general los psicólogos son muy alejados de todo esto. Eh, yo no sé no sé en qué situación estaba el hombre este, ¿cuál es el psicólogo que vos citabas? ¿Cómo se llamaba?
es un psiquiatra, es el doctor Aaron Beck, que es el padre de psicología cognitiva. En realidad, él toma aspectos del psicoanálisis, que cuando habla de las creencias internas, creencias irracionales, bueno, hace una teoría que tiene que ver con cómo sacar, no quiere decir que yo me baso en eso, porque yo tengo un método integrativo también desde la Torá para Por las personas, supuesto. pero lo importante de esto es cómo sacar a las personas que están con depresión, eh, con intento de suicidio, con trastorno de ansiedad, justamente con distintas tareas semanalmente. Acá hay una pregunta, si tiene que ver seguro con listas de gratitud, con tener recuerdos, pero hay gente, estamos hablando de gente que tiene un trastorno de ansiedad, que escucho de gente por acá, por mi zona, porque yo estoy, como diría, en la zona como si fuera Gaza. Yo vivo en Kiryat Yam y yo la veo pasar, en piso 13, bueno, acá tengo mi clínica también, pero bueno, uno tiene que tener, Jaime, confianza en Hashem, confianza en el Creador, y que cada, digamos, cada bomba esperemos que sean todas interceptadas, pero sino que tiene un nombre y apellido. O sea, uno Mira, no puede... te interrumpo, discúlpame porque me parece que Yehuda está con un ataque de ansiedad, seguro porque se tiene No, que yo ir, no así digo que Queremos escuchar a Yehuda. Yo quería Ay, escucharlos a los dere la dos. la Yehuda, la, todos queremos ay, dere escucharte. la la la, ay, dere 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 la la la. Bueno, pido perdón, me tengo que ir, pero esa es la salida. Que besimja tetzeyon. con Saludos para alegría todos. saldrán. Espectacular, Muy bien. espectacular. Bueno, Toya, Toya. de ¿Sabes verdad, qué Jaime, es un honor, un placer, de verdad, reencontrarnos después de bastante tiempo. De verdad que me encanta cómo transmitís una paz impresionante, de verdad, con tantos detalles. Y me gustaría que nos cuentes cómo haces vos para ser resiliente, cómo haces No vos sos para... resiliente? Sí sos, sí sos. Estás acá, siempre firme, Es con que ganas. ¿Cómo? el asunto es que hoy le decía a mi esposa, yo tengo todos los defectos y todos los complejos y todas las cosas, pero tengo la providencia divina que Akadosh Baruj Hu me conectó con el Rebbe, me conectó con el Rav Ginsur y ellos me dieron una tarea. Y cuando uno tiene una tarea, está por encima, se pone, todo eso lo lleva a que a pesar de que comete errores y todo el tiempo hace cosas que no tienen que hacer, estar pensando todo el tiempo en cómo transmitir a la gente el mensaje. Entonces, aunque yo, como todas las personas, tenemos contradicciones y después yo salgo de acá y voy a hacer lo contrario de lo que estoy diciendo, no significa que esto que estoy diciendo no soy yo. Al contrario, este soy yo y es el que yo quiero ser y el que yo creo. Ayer me puso al revés de lo que ellos pienso, me hizo al revés, y justamente reconozco todo eso en mí y me hace, me da la necesidad de poder transmitir aquello en lo que yo sí creo. Y lo que vos estabas diciendo recién, el tema de, de, de la terapia cognitiva, cognitiva viene de la sefira de Da'at, conocer, conciencia. Y esa es justamente la rectificación del pecado original. Todo proviene de esa sefirá. Y ahí es donde está el libre albedrío, ahí es donde se basa la providencia divina de Dios. Porque Da'at es el Keter, en Dios eso es el Keter, que es la providencia divina. Él sabe todo, Él está en contacto con todo, y nosotros tenemos esa necesidad de tener ese conocimiento, esa conciencia, y por eso Adán comió del árbol. Y como eso está escrito Exacto, en la Torá, Akadosh Baruj Hu lo hizo. Fue todo planeado por Él. Entonces, la forma de liberarnos de todos nuestros problemas es saber que Él nos hizo como somos y nos hace a cada instante tal como somos y que nos puso dentro de nosotros la ansiedad de ser mejores
y de tratar de que el mundo sea mejor. Y que Baruch Hashem me puso en esta situación de que a lo mejor hago las mismas, siento por dentro las mismas cosas terribles que cualquiera otro las hace, pero que yo quiero cambiar. Y esa es la idea, saber quién es uno y saber a dónde uno tiene que ir. Y cuando uno tiene el trabajo este que me dio el Rebe y el Rab, de estar pensando todo el tiempo en cómo transmitir eso, no pienso en las cosas que yo quisiera hacer, o que mi instinto, mi alma animal quisiera hacer. Y entonces el alma divina sale a flote. Besat Hashem, que podamos seguir haciendo muchas cosas y llevando toda esta cuarta revolución de la Torá a todo el mundo. Cuando uno, Pero, cuando uno, perdón. cuando uno no tiene problemas adentro, tampoco se queda en su casa, no le importa a los demás y qué sé yo. Cuando uno tiene adentro algo, dice el Baal Shem Tov que es lo que está pasando. Cuando uno ve afuera algo, es lo que uno tiene adentro. Entonces, cuando uno arregla de afuera y arregla de adentro, se queda más tranquilo. Exactamente, Jaime. Quiero agregar algo que yo sí veo en vos, que es la bondad. Entonces, eso sería una de las fórmulas que yo veo tuyas, que cuando una persona es buena, como vos se nota, que no hace las cosas por conveniencia, hace las cosas por una misión, con tanta bondad que tenés de querer refinarte tu alma permanentemente, em, esa bondad te ayuda a tener humildad, ¿sí? A decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que quiero cambiar? ¿Qué cosas? Es como un balance, ¿no? Que hay que hacer al final del día o en el día. ¿Qué quiero cambiar? ¿A quién hice mal? ¿A quién hice bien? Pedir perdón, ¿no? El poder del perdón, el poder de la gratitud. Así que bueno, creo que eso es fundamental Es verdad, para... estoy orgulloso de ser tan humilde, es verdad. ¿Cómo? 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 Tengo un gran orgullo de ser humilde. Total, seguro. Y creo que todos podemos ser así, que se puede lograr. Yo digo siempre que todo se puede entrenar, la bondad, la gratitud. Es una cuestión de salir de la zona de confort y querer hacerlo, ¿no? Porque, vuelvo a decir, la alegría rompe barreras, las personas se alejan, ¿sí? Si uno se mantiene en un estado negativo, además qué importante es avanzar, ir de logros en logros, también disfrutar de la vida, ¿no? Hacerle honor a la vida, honrar la vida, cumplir lo que uno quiere lograr o de verdad que contagiar entusiasmo, motivación eh, y que las cosas le salgan, ¿sí? Transmitir amor, sobre todo, eh, para tener también paz interior, porque lo que vos dijiste que eh, quiero hacerle como honor a la doctora Rivka Bertish, que en paz descanse, Sijronot, que ella, lo que ella sacó un montón de libros, era doctora en psicología, vivía en Miami, y bueno, ella habla de que cuando uno señala al otro, justamente hay 4 dedos que te señalan a vos, con lo cual es un buen ejercicio para cuando uno ve en el otro cosas negativas, si las viste es porque las tenés vos adentro. Entonces, y lo mismo al revés, cuando yo veo cosas en vos es porque uno las tiene. También uno podría no tenerlas y admirar del otro, con lo cual, qué bueno es No, siempre si sumar. no lo tenés, no lo admirás, al contrario. O lo envidiás o tratás de que el otro no lo No, tenga. pero espera, en realidad Hashem no le dé nada a nadie y quién es rico, el que se conforma con lo que tiene, el que está feliz con su parte, entonces no hay de qué envidiar, justamente no hay que criticar, porque sí puede ser una crítica constructiva que ayuda al otro, ¿ok? Con lo cual, cuando hoy hablamos de la fe y la resiliencia en tiempos de guerra, bueno, como para terminar, qué importante ser fuertes, ¿sí? Como el roble, nos podemos doblar, nos podemos poner tristes porque somos humanos, pero sí tenemos la fuerza, somos plásticos como la plastilina, poder salir adelante, salir a flote eh, y tener la fe que nos marca como el destino, como le pasó a Víctor Frankl, ¿sí? Cuando estuvo en la Shoah, que después sacó todo lo que es la logoterapia, ¿sí? Tener un propósito en la vida, pase lo que pase, no
digamos, no perder el centro, ¿sí? En general, no perdernos en los detalles negativos, no perdernos en una opinión del otro, ¿sí? Seguir y buscar tu propio motor, ser, ¿sí? Como que seguir ese motor. Y quiero terminar con un cuento de Jorge Bucay, ¿sí? Que habla de las ranitas en la crema, quizás algunos lo conocen. Eran dos ranitas, ¿sí? Que estaban en un tarro de crema, están las dos para hundirse, no sé si lo conoces, Jaime, ¿lo conoces? Ok, siempre hay algo A, para aprender. a Bucay lo Eh, conozco, pero esa historia no. y- Me encanta. Sí, bueno, estas ranitas, ok, estaban en este tarro, en este frasco, que había crema, con lo cual se estaban hundiendo, sinceramente, cualquiera, sí, estas ranitas estaban las dos, una le decía a la otra, ¿para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a seguir saltando? Si te vas a morir, te vas a hundir. Entonces, bueno, una que era más resiliente, tenía más fe, por decir, sentía más fuerza interna o sacó, como se dice, esa fuerza que hay en uno. Entonces, no la pudo convencer esa ranita, con lo cual esa ranita se dejó hundir y se murió. La otra siguió, insistió, tenía un propósito de vida, quizás alegrar a otras ranitas o confiaba en su creador, lo que fuera, ¿no? Quería salir, quería vivir. Entonces siguió, ¿ok? Pataleando, pataleando, pataleando. La crema se transformó de tanto patalear en manteca y pudo salir a la superficie y seguir su vida. Así que bueno, les deseo a todos que se puedan esforzar, para cambiar, para mejorar, para ser resilientes, para automotivarse y bueno, cualquier cosa me pueden consultar, lo pueden consultar a Jaime. Así que muchísimas gracias, de verdad, fue un Definime en placer. dos palabras qué es resiliente. ¿Ma? ¿Qué? ¿Qué es resiliente? Definime en dos palabras. Bueno, la resiliencia es la capacidad que tenemos, ¿sí? Para superar la adversidad. Es decir, ¿sí? Superar la adversidad para poder, digamos, crecer, ¿sí? En eso y aprender de algo, ¿sí? Cuando uno tiene obstáculos, ser resiliente significa no solo atravesar esos obstáculos, sino aprender de ellos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, Sí. cualquier persona que es resiliente tiene esa capacidad de ver cómo es tu situación, cómo es tu realidad, no hundirse, no deprimirse ante con una situación como una catástrofe, como la guerra, ¿sí? Es decir, no paralizarte, sino ser resilientes, como hoy le decía a mi hija, a ver qué es resiliencia, porque es un término, me dice, ser resistente, exacto, resistir, ¿ok? Ante esa adversidad, resistir ante esa, no sé, mala nota si una persona está estudiando, es decir, saber que te podés caer, pero te vas a levantar 1000 veces más de que te caigas. Que saber que tenés ese poder de cambiar, ese poder de superar esa adversidad. Todos tenemos adversidades, todos tenemos retos en la vida. Entonces, la resiliencia es esa capacidad de superar esa adversidad y aprender de eso. Porque una persona, como me pasó a mí, puede caer, ¿sí? En ese Miklat, en ese refugio cerca del mar, con lo cual las bombas estaban mucho más cerca, por decir, y digamos, la intercepción, pero la sensación era muy, muy difícil, muy fuerte para mí, para cualquier persona, más que era un refugio sumamente chico, donde entra un perro y bueno, otras mascotas, con lo cual la resiliencia significa, ok, es una adversidad, sí, fue una crisis, sí, no solo que la supero, sino que voy a aprender de ella. ¿Qué aprendo? Bueno, la verdad que no me conviene estar lejos de los edificios, lejos, ¿por qué buscar petróleo? Como se dice. Entonces, resiliencia es eso, tener fe, saber que vos podés lograr lo que querés cambiar, que no quiere decir que no te tiene que costar. No quiere decir que no tengas miedo, pero sí quiere decir que está en vos poder salir airoso de esa situación, como la ranita, ¿sí? Que fue resiliente, que lo logró y llegó a su objetivo. En Hasidut o en la Torá dice que Hashem no te da ninguna prueba que no puedas superar. Y que Exacto, y que cuando exactamente. y como hizo Abraham vino con Eliezer, que lo mandó a buscar la esposa para Abraham, para Isaac, él le dio todo lo que tenía. Entonces, nosotros somos enviados de Hashem y Hashem nos da todo lo que él tiene para que nosotros seamos felices en nuestra misión. ¿Querés terminar con una música? Dale.
Hay un nigún que nosotros cantamos durante los Hagim, es parte de la tefilá, Tabe Hartano Mikol Amim. Tú nos has elegido de entre todos los pueblos, nos quisiste, Apta Otano Berrachita Banón, nos amaste y nos deseaste. Y esa es la fuerza que tiene el pueblo de Israel. Y todos los pueblos tienen que saber que si existe, la persona existe porque también a él lo eligió y lo ama y lo desea. Escuchemos con la música del Rav Ginsburg. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, שירך גדול והקדוש עלינו קראת. Jaime, quería, por último, quería aprovechar para invitarlos a que, si quieren, voy a hacer un curso online sobre resiliencia en tiempos de crisis, el cual estás invitado, Jaime, para participar. Lo voy a comenzar, si Dios quiere, para enero. Todavía no mandé el flyer. Vamos a hablar sobre resiliencia en tiempos de crisis, ya sea en guerra o las crisis internas que uno tiene. Voy a dar estrategias y técnicas y ¿Vos haces tratamientos por internet también o hay que estar en vivo en Israel? ¿Cómo, Jaime? ¿Vos también tratás a la gente por internet o es solo en Claro, sí, sí, yo antes del 2000 ya atendía por Skype, en esa época yo atiendo online y presencial, también pertenezco a una plataforma en Chile llamada Kosher Therapy, así que bueno, los invito a participar si os quiere, a vos estás invitado. Envíame todos los datos y los vamos a difundir y ahora también. Dale, quería Nos manda todo el terminar, la verdad contacto. que me encanta, creo que además cuando uno da, de verdad que el que se enriquece es uno. Quería no dejar de hablar de mi rabino Shlomo Levi. Bueno, él hace su Shilhut en Argentina, el Centro para la Juventud, donde tuve el privilegio de trabajar ahí y acercar a distintas personas, dos jóvenes al camino de Torah y Mitzvot. Que en realidad me acerqué un poco más. Bueno, yo tengo mi website donde también tengo el aval de Chaim Frim, tengo el aval de Rabino Moshe Eichmann, que acá que está en Israel, que es el consuegro de Zvi Grumblat, Baruch Hashem, de Shlomo Levi y Yehuda Cohen. Y bueno, algo muy importante que quería transmitir, cuando al rabino, que lo deben conocer, que es brasilero y tiene todo además de su energía, su alegría, debido además que es brasilero, bueno, quería agregarles que un día yo le pregunté cómo la gente puede estar con alegría, cómo se hace para ser alegre, y me dijo, bueno, esto que la alegría rompe barreras, y le pregunté qué es lo que él hace en general en momentos, lo quiero transmitir, compartir, de ansiedad, de crisis, mismo en la Argentina, uno que tiene miedo que lo asalten, etc. Me dice, Mushka, yo tengo todo el tiempo en mi cabeza un salmo. Ejemplo, el Salmo 23, ayer mi pastor, nada me ha de faltar, en medio de praderas. Bueno, cada uno podría tener un salmo, ¿no? Y ayudarse en esos momentos que uno tiene esos pensamientos negativos que lo invaden, que es inherente al ser humano. No es que acá nadie propone estrategias y como recetas mágicas, porque no, al contrario, para mí es un espacio de reflexión, de pensar. Cada uno va a encontrar su verdad, su salmo, su modo de ser resiliente si es que quiere. Nosotros con Jaim lo queríamos transmitir con Yehuda bueno, estamos pasando un momento muy, muy difícil en Israel, bueno, pero esto lo podemos aplicar también a las guerras que uno tiene internas, a lucha
de ser mejor persona, de salir de la angustia, de la depresión, por distintas cosas. Así que bueno, por eso, Caim, te quiero agradecer, de verdad que para mí fue un honor compartir contigo, de verdad que me encanta, siempre aprendo cosas nuevas y bueno, agradecer a, a la gente que se sumó por escucharnos y por querer compartir con nosotros. Así que bueno. Cada vez que voy a Argentina, voy al Centro de la Juventud. Está lleno de chicos y el Rab me da el honor de decir, de darle alguna charla o algo así. Y una persona fabulosa. Y ese salmo es el salmo que decimos todos los viernes y todos los en el Kiddush. Y hay una melodía. Así que si querés podemos terminar con Sí, esa melodía así seguro. muy Dale, lenta. Jaime, vos. Dale, me encanta. Vino desheyar bitzeini al mei menuchoti nachleini. Oy nafshi yeshay ve'viacheini. V'magle tzedek lema'an shemo. Gam ki ele v'geitz al mavet. Lo irara. Kiata y Madi. También si yo voy por el Valle de la Muerte no me va a pasar nada porque vos estás conmigo. Exacto. Shipteja umeshamteja, shipteja umeshamteja, ema enahamuni. La aro refanai, tara lefanai shulchan, tara lefanai shulchan negetorirai. Dishanta Vashemen, Dishanta Vashemen Roishi, Dishanta Vashemen Roishi, Kosi Rebaya, Tova Heter, Dirdefuni, Kole Meihayai. Solo el bien y la bondad me va a perseguir todos los días de mi vida. Shabti Bebeit Adonai, Leore, Giamim, y me sentaré en la casa de Hashem todos los días de mi vida. Si no pude hacer la grabación, después mándamela y la subo a YouTube, ¿sí? Dale, bueno, buenísimo. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. Que tengan una muy buena semana y de verdad, gracias por estar. Gracias. Gracias por la oportunidad. Saludos a la Gracias. familia. Gracias, Jaime. Un abrazo enorme. Cariños. Te espero acá en las Crayot. Dale. Estuve hace poquito y espero volver pronto. Dale, estás invitado acá. Mi casa es tu casa. Bye. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye.